Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y como siempre hoy día hay un jueves de videín y hoy día este videín llega gracias a Dove Latinoamérica, así que voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes sepan de los descuentos que hay en planes de Photoshop, que es el plan de fotografía. Se los recomiendo que tengan instalado estos programas o que puedas tener instalado el programa de Photoshop, o también que puedas acceder a los planes de estudiante o un plan empresa, así que puedes chequearlo todo en la descripción. Y vamos a hacer de nuevo un tutorial sobre Illustrator y Photoshop, y esto es sobre aprender a dibujar de la manera más fácil en estos dos programas que son similares, pero por ejemplo en Illustrator es todo lo vectorial y en Photoshop todo lo que es píxeles. Entonces vamos a ver todo eso, vamos a aprender un poquito de las bases para que ustedes tengan en cuenta de que realmente estos dos programas son geniales y es muy fácil de dibujar. ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta para saber estos dos programas sobre Illustrator y Photoshop? Primero, que Illustrator es un programa a base de vectores y Photoshop es un programa a base de píxeles. Lo vamos a explicar de manera fácil y no se compliquen con lo que es vector, con lo que es píxeles y todo ello. Por ejemplo, si en Photoshop yo quiero hacer mi ilustración en una 4 y luego lo quiero agrandar a una 3 o a una 2, va a quedar, como se dice, el término de pixeleado, porque Photoshop es a base de píxeles. En el programa de Illustrator, por ejemplo, si yo hago una ilustración en A4 y luego la quiero agrandar a A3 o a A2, lo voy a poder hacer porque es a base de vectores. No se va a distorsionar la imagen, lo voy a poder agrandar las veces que yo quiera. Entonces hay que tener en cuenta eso, y también que en Illustrator tenemos también diferentes tipos de técnica a comparación de Photoshop. Podríamos decir que Illustrator es un poquito más limpio en cuanto a los trazos y Photoshop no tanto, porque pues es un programa de píxeles y Illustrator a base de vectores. Entonces esta es la manera más fácil sobre estos dos programas para que lo entiendan así de rápido. Vamos a empezar con el programa de Photoshop. A la hora de hacer un dibujo digital, por ejemplo, ¿cuál es la base tanto para Illustrator y Photoshop del dibujo digital? Manejar muy bien los pinceles. Y en Photoshop ya tenemos ahora con el Photoshop CC 2019 la ventaja de que te dan pinceles no solamente generales, te dan pinceles húmedos, te dan pinceles de efectos especiales como salpicadura, grunge, todo eso. Y también lo que te pueden dar es que tú puedes obtener con el Adobe Creative Cloud muchísimos más pinceles. Por ejemplo, de este ilustrador que siempre les decía en muchos de los videínes, Kyle T, que es experto en hacer pinceles para lo que es Photoshop. Entonces ahora sus pinceles son gratis en este programa. Y vamos a empezar sobre un poco cómo podemos dibujar. Lo principal aquí es saber lo que es opacidad y flujo. Opacidad y flujo nos va a permitir mezclar mucho mejor con los colores. Por ejemplo, si yo quiero una mezcla entre amarillo morado o amarillo y rojo o amarillo celeste, los colores que ustedes deseen, lo van a poder hacer muy bien. Aquí a la hora de mezclar con opacidad y flujo nos va a permitir también ver lo que son las sombras, ver lo que son las luces, manejar mejor todas esas mezclas. Es como cuando ustedes hacen una mezcla en tradicional, va a ser lo mismo para digital. Entonces lo principal de tener estos pinceles en Photoshop es eso, ¿no? Utilizar mucho lo que es opacidad y flujo. Ahora si ustedes tienen una tableta, pues se les va a hacer más fácil, no van a tener que utilizar tanto opacidad y flujo, porque la tableta nos permite de todas maneras tener esa presión. Podemos apretar mucho más suave, podemos apretar mucho más duro, entonces sale una opacidad al 100%. Otra cosa importante a la hora de estar dibujando en Photoshop o también en Illustrator es el orden de capas. Es muy importante siempre estar ordenados. Por ejemplo, si yo quiero hacer un personaje, puedo utilizar el orden de capas, empezar quizás con la cabeza, entonces puedo crear una capa con el nombre de cabeza. Por debajo también puedo empezar a hacer todo lo que es el cuerpo, o por encima de la capa de cabeza puedo empezar ya a realizar ojos, narices y todo eso. Pero todo yo les recomiendo a la hora de estar haciendo en Photoshop, en este programa en específico,
que los elementos estén separados de todas maneras, porque va a ser más fácil poder manipularlos, va a ser muchísimo más fácil poder manejar esto a nuestro antojo. Si nosotros tenemos errores, entonces es mucho más fácil poder arreglarlo. Aparte que se nos facilita a la hora de estar haciendo con sombras y luces. Otra cosa importante, el modo de fusión que hay en las capas de Photoshop. Al final de una ilustración nosotros, por ejemplo, podemos crear distintos efectos. Nosotros creemos luces, podemos utilizar los modos de fusión de Photoshop, que puede ser con luminosidad, que puede ser con tramas, o si queremos sombras podemos darle a multiplicar, y así con diferentes efectos. Otra cosa súper importante que también tiene Photoshop, por ejemplo, es los ajustes de capa, que al final de nuestras ilustraciones también podemos corregir los colores con corrección selectiva. Por ejemplo, si mi ilustración ha salido muy roja, pues quiero bajarle esos rojos, lo puedo hacer con corrección selectiva. Puedes utilizar en tus ilustraciones texturas, es decir, tú también puedes elegir una imagen en alta resolución para tu ilustración, buscas una textura en específica y a partir con los modos de fusión ya esto lo puedes manejar muchísimo mejor. Sea si quieres colocarle todo un personaje de texturas o simplemente utilizar una textura de cuadros en un personaje que tú desees, y también lo puedes utilizar esto con la parte de transformar y puedes utilizar la sección de deformar y ahí vas colocando a través de los puntos de los nodos para que se acople mejor a este tipo de forma. O puedes utilizar otro tipo también de forma como distorsionar o perspectiva, pero lo más básico es esto que les digo de deformar este tipo de texturas y a la vez colocarle un modo de fusión. Entonces para mí Photoshop es muy completo a la hora de estar dibujando. La base principal de todo esto es los pinceles, por supuesto, y por ahí necesito más pinceles, pues también puedes descargar pinceles del mismo Photoshop o también de otras páginas que tú desees. Hay páginas gratis también que te pueden dar otro tipo de pinceles, o también puedes comprar pinceles. Por ejemplo, yo hago mis propios pinceles, sea de acuarela, sea de efectos, de lápices, y lo que yo hago es, ¿cómo puedo crear mis pinceles? Es muy fácil utilizar la configuración de ajustes de pinceles, o más conocido como F5, y ahí tú le puedes dar los ajustes que tú quieras. Si tú quieres darle texturas, si tú quieres darle bordes húmedos, vas a poder ahí manipular cada cosita y vas a ir probando exactamente los diferentes pinceles que te pueden estar dando como resultado. Yo les recomiendo muchísimo esto, para mí es de los más completos porque tiene muchas cosas más que otros programas. Entonces vamos a ver también un poco de lo que es Illustrator. En Illustrator también la cosa es muy parecida a lo que es Photoshop, pero al principio ya hemos visto cuáles son las diferencias súper básicas que tenemos con esto. Por ejemplo, si yo quiero hacer un personaje, tengo mucho lo que es las formas básicas que hay en Illustrator. También tengo lo que es los trazos, y también puedes obtener muchísimos más pinceles en Illustrator. Yo recomiendo tanto para Illustrator como Photoshop al principio asimilar bien todo lo que son los pinceles, cómo funciona cada pincel. Y yo lo que hice para aprender Illustrator y Photoshop desde mi parte, ya luego aprendí en la universidad un poco más, pero antes yo lo que hice fue practicar mucho con estos pinceles. ¿Para qué servía cada pincel en específico? Y por eso es importante saber la base de estos pinceles. Por supuesto también puedes configurar pinceles en Illustrator. Te vas al menú y vas a ir configurando con los pasos que ahorita está saliendo en la pantalla. Y es súper fácil. Por ahí muchos se pueden quejar, pero en Illustrator no funciona la sensibilidad de la tableta. Pues es falso, solamente lo tienes que configurar desde el mismo Illustrator también, como yo lo estoy haciendo, y así también puedes crear distintos pinceles en Illustrator. Otra cosa importante son las capas, que también es muy similar a Photoshop, pero en este caso no tendrías que estar creando diferentes capas y capas por cada elemento, porque Illustrator ya te las está separando. Eso sí, es importante que si tú, por ejemplo, quieres hacer una ilustración que sea todo de trazos y ya después lo quieras pintar, entonces yo te recomiendo empezar con todo lo que es el arte de la línea, es decir, el trazo en específico en una capa. Y cuando ya termines todo ese trazo de tu ilustración, lo que te recomiendo es que crees una capa por debajo del trazo, y ahí recién puedas empezar a pintar tu ilustración
que es mucho más fácil. Es importante también que en Illustrator tenemos varias cosas como el buscatrazo, que nos ayuda a crear distintas formas para mejorar ciertas ilustraciones. Capaz querramos cortar un trazo. Ahora, la diferencia también aquí es que en Illustrator una de las cosas principales no solamente es el pincel, sino que también es la pluma. Y la pluma sí hay que dominarla poco a poco, eso sí. Yo al principio era muy mala con la pluma, pero poco a poco empecé a practicar todos los días hasta que le encontré realmente los nodos, como se dice. Ahora, si tú no eres tan bueno con la pluma, yo te recomiendo de todas maneras utilizar el pincel con la tableta y de hecho te va a hacer muchísimo mejor todo eso. También en Illustrator se utiliza mucho lo que son los degradados. Y para los personajes también podemos utilizar la opacidad. Y por ejemplo, si yo tengo un personaje, ¿no? Y quiero ponerle quizás un efecto, puedo utilizar una forma, colocarla encima de mi personaje, ponerle un degradado, pero este degradado lo puedo tener una parte de un color al 100% y la otra parte la puedo tener en un 0%. Y así puedo obtener muchos efectos colocando a mis personajes, y también puedo utilizar lo que son los modos de opacidad o de multiplicar y así obtener diferentes efectos para mis personajes. Eso sí, acuérdense que va a depender mucho de la técnica, pero básicamente esta es la manera en que uno pueda comenzar a ilustrar en Illustrator o en Photoshop. Espero que les haya servido muchísimo este tutorial. Yo sé que sí, de todas maneras. Por ahí no sabían ciertas cosas sobre Illustrator o Photoshop. Entonces ya saben que los planes de descuento sobre Adobe voy a dejarlo todo en la descripción para que lo puedan chequear ahí. Que hay planes de estudiante, hay plan de fotografía, mensuales. Así que chequéenlo de todas maneras porque estos dos planes son muy buenos y se los recomiendo. También no te olvides que el domingo tenemos el Box del Lápiz en Spotify, iVoox, iTunes o también en mi blog andreaga.com. Van a poder encontrar ahí los episodios del podcast. Todos mis links importantes también los voy a dejar en la descripción, y la sección de recomendación de YouTube hoy la vamos a hacer por Instagram. Así que la próxima semana nos vemos con un jueves de videín. No te olvides comentar qué te ha parecido todo esto. Si te gustaría ver más videos tutoriales sobre Illustrator, Photoshop o algún tema de ilustración tradicional, déjalo aquí abajo. Adiós.